Bienvenidos a Buquio. Esta es la segunda parte del libro Getting Things Done de David Allen. ¿Qué significa esto? Que ya vimos una primera parte donde hablamos del por qué, hablamos de la primera etapa del procesamiento y de algunos de los tips básicos de cómo comenzar con tu espacio y con tu tiempo para poder administrar todo lo que tienes que hacer. Y ahorita vamos a comenzar a hablar entonces de la segunda etapa del procesamiento. Como la pregunta más importante era si podías hacer algo o no con ello y decides que sí, si es algo de acción, entonces tienes tres opciones si es algo accionable. La primera es hacerlo, la segunda es delegarlo y la tercera es diferirlo, hacerlo. Eso significa que lo hagas en el momento. Es algo que te lleva menos de 2 minutos, entre 1 y 3 minutos en hacer algo, escribir un mensaje, un correo, guardar algo, romper algo. Algo que tengas que hacer, pero que sea, que tienes ahí escrito en tu lista y lo puedes hacer muy rápido. Contestar algo que te está, que tienes que mandar. Todas ese tipo de cosas que puedes hacer en menos de 2 minutos es hacerlas en ese momento. Por ejemplo, un backup de tu disco duro, cambiarle la tinta a la impresora, tirar la basura que tienes ahí en el piso. Es decir, algo que puedas hacer rápido y verlo tachando. Esas cosas, verlas haciendo. Ahora, esas actividades de menos de 2 minutos te van a llevar mucho tiempo. Por eso necesitamos, porque son muchas, necesitamos entonces hacer que tengas el espacio completo de tiempo para lograr lo que estás haciendo. Viene la segunda tipo de acción, que es delegar. Y aquí se empieza a complicar un poquito el sistema, porque a veces delegar en sí mismo es una acción que te lleva tiempo. ¿Por qué? Pues tienes que hablar a la persona o escribirle un correo, explicarle el por qué, mandarle documentos de referencia, quizás capacitarlo, explicarle un poquito más a detalle de qué se trata la tarea, pedir que te dé una fecha de entrega de regreso, escribir la fecha de entrega de regreso. Es decir, el delegar algo solamente vale la pena si el tiempo en que te tardas en delegarlo es menor que hacer la tarea y sabes que la otra persona lo va a aceptar, lo va a poder hacer y se compromete a hacerlo en tiempo y forma. Si sí lo puedes delegar, entonces tienes que estar seguro que la otra persona sabe qué es lo que tiene que hacer, tiene las herramientas y los recursos necesarios para hacerlo, desde el conocimiento hasta otro tipo de información, y por lo menos y además está dispuesto a entregarlo en la fecha en la que tú requieres ese proceso de algo que estás delegando. Si tú puedes delegar algo en menos de 2 minutos, de acuerdo a lo que estás viendo, entonces se convierte en una tarea de menos de 2 minutos, que es el proceso de hacerlo en ese momento, y en ese momento lo delegas, lo apuntas como algo delegado y te olvidas del problema. La tercera acción es diferir, y para diferir tenemos dos cosas: ponerlo en el calendario o en acciones específicas. Y poner algo en el calendario no es tan fácil, porque necesitas entender que un calendario no necesariamente es un lugar de referencia o no necesariamente es un lugar de acciones o de tasks o de tareas. Un calendario debe tener ciertas reglas. ¿Y qué ponemos en el calendario? Te voy a dar 3 tips importantes de lo que puedes poner en tu calendario. Acciones específicas en un tiempo determinado, es decir, juntas o llamadas que quedaste de hacer algo en ese momento específico con alguien más o tú solo, pero que tienen una hora determinada y la pones como un appointment, como una cita, digamos. El segundo tip: cuando tienes que lograr algo en un día determinado, aunque no tengas una hora determinada, vale la pena ponerlo en tu calendario, ya sea como una tarea de todo el día o tú conscientemente le eliges una hora, aunque no tengas el compromiso de hacerlo con alguien más, lo pones a esa hora para que tú mismo lo veas como una cita. Por último, puedes poner en tu calendario la información específica que vas a requerir en ese día en particular para algo en particular. Yo, por ejemplo, lo que hago es, cuando voy a salir de viaje, en el día que es mi viaje hago una tarea y ahí pongo la información de mi vuelo, la información de mi hotel o la información del transporte o todo lo necesario que yo necesito para ir a un solo lugar, y en ese solo lugar tengo toda la información del viaje de ese día en particular. Por otro lado, están las acciones específicas o las tareas, las tasks. Ahí a lo mejor todavía no tienes una fecha específica o todavía no tienes una cita o un appointment, no lo pones en tu calendario, si lo pones en tu lista de tareas de todo lo que tienes que hacer, y le puedes poner tags o lo puedes clasificar como tareas de escritorio, de llamadas. Ahorita vamos a hablar de eso, pero para que tengas toda tu lista de tareas. Ya que hiciste todo esto, ya lo procesaste y ya estás ahí,
Para que no vuelvas a tener el mismo problema que tuviste para lograr hacer esto, necesitas hacer una revisión semanal. ¿Y por qué necesitas hacer una revisión semanal? Bueno, en primer lugar puede haber cosas que pasaron la semana que no te dio tiempo de administrar y de poner donde deben de ser. Segundo, puedes encontrar cosas que ya no sean relevantes o que ya sea momento de tirarlas a la basura o que puedas sacar de tu sistema o un registro que no te dio tiempo de hacer. Tercero, ¿qué pasa? Que tuviste alguna idea o alguna cosa o algún compromiso con alguien que simplemente se agregó a tus tareas y no lo has puesto, ¿no? Entonces, en sí te lleva mucho menos tiempo, 10 a 15 minutos, hacer tu revisión semanal de todo lo que pasó para que tengas siempre en el update de las cosas que tienes que hacer en un momento determinado todas las semanas. Además, es un gran momento para reflexionar. Dice por ahí que las mejores ideas de tu trabajo salen cuando no estás trabajando. Es decir, si tú haces tu procesamiento de trabajo en 15, 20 minutos o media hora una vez a la semana, ahí es donde tu mente, al estar liberada de todo lo que tiene que hacer, va a poder reflexionar de importancia, de poner en un momento determinado algo que antes necesitabas y ahora no necesitas, o simplemente de encontrar alguna alternativa para solucionar algún problema. Ahí es lo que es tu cerebro en eficiencia. Tu cerebro está para creatividad, no para administrar información. También puedes reflexionar qué es lo que te mantuvo ocupado en tu mente toda la semana, y eso es algo a lo que tienes que atacar luego. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes, que sé que tengo que hacer las cuentas del mes, tengo que estar trabajando en mis finanzas personales para poner todo el update, y lo tengo toda la semana, pero no lo hago, o porque no me doy el tiempo, o no quiero, o no lo hago. Entonces, ¿qué sucede? Llega el fin de semana y digo, y cuando reflexiono me doy cuenta que eso me está quitando tanto tiempo que debo de hacerlo ya, y me siento a hacerlo y lo pongo como una tarea, y no solo como una tarea, lo pongo en el calendario como una agenda, como una cita de algo que tengo que hacer que me va a llevar cuando menos una hora. Vamos a tratar de identificar lo que significa tu trabajo diario o los 3 tipos de trabajo diario que haces. El primero es un trabajo que tienes predefinido, preagendado, y lo estás haciendo de acuerdo a tu orden y de acuerdo a cómo tú te lo organizaste, y vas en el flujo padrísimo, vas cumpliendo con tus cosas y simplemente vas haciendo lo que tú predefiniste que ibas a hacer durante el día, la semana o el mes. Esto es lo más organizado y es lo más padre, pero no dura demasiado. Y no dura debido a que hay cosas que surgen en un momento determinado que no tenías planeadas. Y no necesariamente estoy hablando de cosas urgentes, así de que se caiga la casa. Estoy hablando de un correo que te llegó inesperado, de una cotización que no tenías considerada para un cliente, o algunas cosas que te van surgiendo, y tú puedes decidir entonces en ese momento poner una pausa al orden que ya tenías porque consideras que es lo suficientemente importante, y entonces comienzas a hacer eso que salió sin avisar, o decides ponerlo y lo procesas de acuerdo a lo que hablamos en el capítulo anterior para que sepas en dónde poner esa actividad que surgió y la puedas planear para el futuro de una manera correcta. Y el tercer tipo de trabajo que haces con tu tiempo es precisamente administrar tu trabajo. Y lo que sí debes de entender es que si lo haces bien en la primera vez, no te va a llevar más de 10 a 15 minutos semanales a procesar el trabajo para que sepas qué es lo que tienes que hacer y tu mente esté realmente enfocada. Ya casi por último, te voy a platicar de los 6 niveles o de los 6 horizontes que tienen el tipo de trabajo que tú haces. Y esto es fundamental para que los analices y los proceses y sepas dónde poner cada cosa o qué importancia darle. El horizonte número 1, organizar proyectos actuales. Es decir, cosas que tienes que hacer en el día con día, cosas que están surgiendo y son proyectos que estás haciendo. Quizás no son tan largos, pero son cosas que necesitan tu acción durante varias horas o un día completo, pero estás en ese proceso. Segundo horizonte, áreas de enfoque o responsabilidad. Son esas cosas que quieres lograr en tu vida, pero que no necesariamente es un proyecto todavía. Por ejemplo, mantener la salud o bajar de peso o cosas de ese estilo que utilizan tu cerebro, pero simplemente no los has podido poner en un proyecto en específico o organizarlos de esa manera. Es un horizonte de enfoque o de accountability que tienes. El tercer horizonte son tus objetivos de vida. Son esas cosas que estás poniendo y que debes de poner por encima de todo lo demás cuando ya tienes un objetivo tangible y específico.
Por ejemplo, hablaba Eva yo de la salud. Si yo quiero bajar de peso y en primer lugar solo sé que es algo que me está volviendo loco en la mente, entonces es un horizonte inicial de responsabilidad. Pero en el momento en que lo pongo como un objetivo, hago un plan de acción, pongo el alimento que debo de hacer o los horarios de ejercicio que debo de tener y tomo la decisión de hacerlo, entonces ya se convierten en objetivos, en tu horizonte número 3. Tu horizonte número 4 es tu visión. ¿Qué estás pensando hacer en los próximos 4 o 5 años? ¿Y cómo afecta esa visión a lo que tienes que hacer actualmente? O más importante aún, ¿cómo afecta lo que estás haciendo actualmente con la visión que tienes de ti mismo entre los próximos 4 o 5 años? Y eso, si lo empiezas a bajar a acciones y actividades específicas al día de hoy, te va a permitir lograr eso que estás cumpliendo. Imagínate que te quieres comprar una casa y es parte de tus objetivos a 5 años. ¿Qué tienes que hacer hacia abajo para lograr tener y comprar esa casa? En primer lugar, quizás debes empezar a ahorrar, por ejemplo, para el enganche. Pero no solo eso, debes de empezar a ver quizás tus puntos del Infonavit o debes de empezar a ver qué necesitas para sacar un crédito hipotecario. Y entonces una acción actual de esta semana sería ir al banco o meterte a internet a buscar los requisitos para un crédito hipotecario, porque ya estás pensando que en 5 años vas a comprar una casa. Pero luego también tienes que ahorrar de una manera sistemática, tienes que elegir el tipo de lugar donde quieres estar, tienes que platicarlo con tu familia, etcétera, etcétera. El proyecto de visión de 5 años de una casa requiere muchos pequeños proyectos, a veces hasta de un año, y muchas actividades del día con día o semanales. Y por último, el horizonte de tus principios, es decir, donde todo se basa, donde todas tus decisiones se toman. Estás alineado a lo que tú crees que debes hacer con tu vida, no solamente desde el punto de vista de visión a largo plazo, sino en todo momento cumpliendo con los valores y con los preceptos que tú mismo te has impuesto en el transcurso de las decisiones que has tomado. Eso es fundamental, porque todas las acciones que hagas van a o fortalecer o debilitar esos preceptos de vida que tú mismo te has ido poniendo. Ponte a pensar que el sentido de ansiedad no es por todo lo que tienes que hacer, es por las promesas que te has roto contigo mismo de no hacer eso que tienes que hacer, o por la ansiedad de que puedas creer que no lo puedes cumplir. Muchas veces yo he pensado que es importante tomar decisiones en el momento que las tienes que tomar, pero si las acercas demasiado al final del momento, eso genera mucha ansiedad, poca comunicación con tu entorno, y eso puede hacer que realmente tengas un problema a largo plazo. Trata de tomar las decisiones lo antes que puedas, aun y cuando sepas que te puedes retractar. Te invito entonces a que pienses esto. Tu cerebro es para crear ideas, no para guardarlas. Es decir, toda la información que procesas en tu cerebro debería de ser una información de procesamiento creativo, de análisis, de hipótesis, de visión, de inteligencia hacia futuro, cosas de ese estilo, no de estar pensando en cosas que tienes que hacer todo el tiempo, que lo único que hacen es quitarte espacio mental, enfoque, generándote estrés y ayudándote a que no puedas cumplir al mismo tiempo todo lo que tienes que hacer. Es decir, es un círculo vicioso. Tu cerebro está ocupado en todo lo que tienes que hacer, en lugar de estar ocupado en resolviendo lo que tienes que hacer de una manera organizada, de una manera efectiva, de una manera eficiente. Te aseguro y te lo firmo, este libro, si lo llevas de una manera por lo menos al 40-50%, te va a quitar muchísimas cosas que hoy te están estorbando. Te invito entonces, dale follow, like, comenta sobre este video. Gracias por estar en Buquio TV. Te veo en el próximo Buquio, pero no se te olvide ayudarnos a compartir con más personas que puedan utilizar este libro de Getting Things Done para mejorar sus vidas. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Bye.